¿Qué harías tú si después de 20 años te volvieras a encontrar con el amor de tu vida, no por casualidad, no en una foto antigua, sino frente a frente, respirando el mismo aire, escuchando la misma voz, esa que juraste olvidar? ¿Lo saludarías? ¿Huirías? ¿Fingirías no reconocerlo, aunque tu corazón sí lo haga? Porque hay amores que no terminan, solo se interrumpen. Esta es la historia de Laura y Daniel. Se amaron cuando todo era posible, cuando el futuro no daba miedo, cuando el para siempre parecía una promesa fácil. Pero una noche, una decisión tomada en silencio, los separó sin explicaciones. Ella se fue. Él se quedó esperando respuestas que nunca llegaron. Durante 20 años, cada uno aprendió a vivir sin el otro, o al menos eso creyeron, hasta que el destino, caprichoso, implacable, los sentó frente a frente, en el lugar menos esperado. Ella lo reconoció al instante. Él, no. Y entre ellos quedó suspendido un secreto, una verdad guardada durante 2 décadas, una historia que jamás fue contada. Tal vez conoces a alguien que ha vivido algo parecido. Tal vez tú mismo lo has vivido, porque esta no es solo una historia de amor, es una historia sobre lo que callamos, sobre lo que perdemos por amar demasiado, y sobre lo que sucede cuando el pasado decide volver. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas. ¿Y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña? Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Comenzamos. No todos los reencuentros son felices. Algunos llegan como una herida que creías cerrada y se abren sin pedir permiso. Ella lo vio antes de que él la viera a ella. Estaba de pie al otro lado del andén, apoyado contra una columna antigua, revisando su reloj con la misma impaciencia de siempre. El gesto era idéntico al de hace 20 años. El mismo pliegue en la frente, la misma manera de suspirar cuando sentía que el tiempo lo traicionaba. A ella se le detuvo la respiración, no porque dudara de quién era, sino porque había pasado 2 décadas preparándose para no volver a sentir nada. Y en un solo segundo, todo se vino abajo. «No puede ser», susurró para sí. Pero sí, era él, el amor de su vida, el único hombre al que había amado de verdad, el hombre al que había abandonado sin explicación alguna. Daniel. Ella bajó la mirada de inmediato, no por miedo, sino por supervivencia, porque si él la reconocía, todo lo que había construido para ocultar la verdad se derrumbaría. Daniel levantó la vista justo en ese instante. Sus ojos recorrieron el andén con la atención distraída de quien espera a alguien, mas pasaron por encima de ella y siguieron de largo. No hubo sobresalto, no hubo reconocimiento, no hubo ese destello que ella temía y deseaba al mismo tiempo. No la había reconocido. Un alivio amargo se instaló en su pecho. «Claro que no», pensó. «Ya no soy la mujer que conociste». Habían pasado 20 años, 20 años que se notaban en el espejo, y en el alma ahora llevaba el cabello más corto, algunas canas que ya no intentaba ocultar, y una serenidad fingida que había aprendido a usar como armadura. La vida no había sido suave con ella, pero había aprendido a resistir. El altavoz anunció la llegada del tren. El sonido metálico le atravesó los nervios. Tenía 2 opciones: irse o quedarse. Y aunque todo en su cuerpo le pedía huir, sus pies no se movieron, porque algunos amores, aunque duelan, siguen teniendo poder. Daniel dio un paso adelante, luego otro. Se detuvo justo frente a ella. «Disculpe», dijo con voz educada. «¿Este tren va hacia San Martín?» Ella levantó lentamente la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, el mundo se redujo a un silencio imposible. Ella lo sabía todo sobre él, sus gestos, su voz, la forma exacta en que pronunciaba ciertas palabras. Él, en cambio, solo veía a una mujer desconocida. «Sí», respondió ella cuidando cada sílaba. «Es el correcto». Daniel sonrió levemente. Esa sonrisa, la misma que había sido su hogar. «Gracias», dijo. «Siempre me confundo con estas líneas». Ella asintió sin atreverse a decir nada más, porque si hablaba un segundo de más, él podría reconocerla por algo más peligroso que su rostro. Por su voz. El tren llegó,
Las puertas se abrieron. La gente comenzó a subir. Daniel entró primero. Ella lo siguió, manteniendo la distancia justa para no parecer cercana, ni demasiado lejana. El vagón estaba casi lleno. Solo quedaban 2 asientos libres, uno frente al otro. Daniel señaló uno. ¿Quiere sentarse? Ella dudó. Sentarse frente a él significaba mirarlo durante todo el trayecto, escuchar su respiración, recordar cada promesa que nunca pudo cumplir. «Está bien», dijo finalmente. Se sentaron. Durante unos segundos ninguno habló, hasta que él rompió el silencio. «Soy Daniel», dijo con amabilidad. «Trabajo en el Hospital Central. Estoy regresando después de muchos años fuera». Ella tragó saliva. «Mucho gusto», respondió. «Me llamo…» Se detuvo, porque su verdadero nombre no podía decirlo. «Me llamo Laura». No era del todo mentira, pero tampoco era la verdad. Daniel asintió. «Encantado, Laura». Y sin saberlo, volvió a enamorarse de ella por segunda vez. Ella desvió la mirada hacia la ventana, porque si él descubría quién era en realidad, también descubriría el secreto que había guardado durante 20 años. Un secreto que no solo cambiaría su vida, sino también la de él. Y esta vez, podría perderlo para siempre. El traqueteo del tren marcaba el ritmo de sus pensamientos. Ella fingía mirar por la ventana, pero no veía nada. Su reflejo le devolvía una imagen que no reconocía del todo. Una mujer serena por fuera, rota por dentro. Daniel estaba frente a ella. «Tan cerca y tan lejos. Hace mucho que no venía por aquí», dijo él de pronto. «Todo se ve distinto». Ella cerró los ojos un segundo antes de responder. «Sí, el tiempo cambia muchas cosas». Daniel la observó con atención. No sabía por qué, pero aquella mujer desconocida le resultaba inquietantemente familiar. No por su rostro, sino por la forma en que hablaba, por la manera en que medía cada palabra. «¿Usted es de aquí?», preguntó. «Lo fui», respondió ella. «Hace mucho, y sin quererlo el pasado regresó. 20 años atrás». Ella corría por el campus universitario con los libros apretados contra el pecho. El viento le revolvía el cabello y la risa se le escapaba sin esfuerzo. Era joven, era libre, era feliz. «Espérame», gritó una voz detrás de ella. «Daniel». Siempre Daniel. Él la alcanzó y la tomó del brazo riendo. «¿Por qué corres tanto?» «Porque llego tarde», respondió ella, «y porque me gusta que me persigas». Él la miró como si en ese instante no existiera nadie más en el mundo. «Algún día me voy a cansar». «No lo harás», dijo ella. «Tú siempre vuelves». Y así era. Daniel siempre volvía. El recuerdo se le clavó en el pecho, porque esta vez ella había sido la que no volvió. «¿Está bien?», preguntó él de pronto. Ella había apretado las manos con fuerza. «Sí», mintió. Solo estaba recordando algo. Daniel sonrió. A veces los recuerdos aparecen sin avisar. Ella lo miró por primera vez directamente. Sus ojos seguían siendo los mismos. Sinceros, profundos, peligrosos. «¿Y los suyos?», preguntó. «Volver después de tantos años no le trae recuerdos». Daniel suspiró. «Demasiados». Miró hacia adelante, como si hablara con el vacío. «Hubo una mujer», dijo. «Hace mucho pensé que era el amor de mi vida». El corazón de ella dio un vuelco. «¿Pensó o lo fue?», preguntó con voz controlada. Daniel sonrió con tristeza. «Lo fue, pero se fue sin explicaciones. Un día estaba y al siguiente ya no». Ella sintió que el aire le faltaba. La noche en que lo dejó, ella estaba sentada en la cama, con una carta temblando entre los dedos. Afuera llovía. Siempre llovía en los momentos importantes. Daniel estaba en la otra habitación, preparando café, hablando de planes, de viajes, de futuro. Ella sabía que si lo miraba a los ojos, no podría irse. El médico había sido claro esa tarde. Si él se entera, querrá quedarse. Y usted no puede permitirse eso. Las lágrimas caían sobre el papel. «Perdóname por no ser valiente. Perdóname por amarte tanto que tengo que irme». Cuando Daniel volvió, la habitación estaba vacía y su mundo también. «Nunca entendí por qué se fue», continuó Daniel en el presente. «La busqué durante años». Ella apretó los labios. «A veces», dijo con voz baja, «la gente se va porque cree que es lo mejor para el otro.
Daniel la miró con atención. ¿Usted cree eso? Ella tardó en responder. Creo que hay decisiones que se toman con el corazón roto y se pagan toda la vida. El silencio se hizo espeso entre ellos. Daniel bajó la mirada. Nunca dejé de pensar en ella. Eso fue demasiado. Ella se levantó de golpe. Perdone, dijo. Necesito ir al baño. Caminó por el pasillo del tren con el pecho ardiendo, porque no solo había dejado al hombre que amaba, había guardado un secreto que él jamás imaginó, un secreto que respiraba, que crecía, que tenía su misma mirada. Se apoyó contra la pared cerrando los ojos. No puedes saberlo, susurró. Nunca, porque si Daniel descubría la verdad, todo el sacrificio habría sido en vano. Cuando regresó a su asiento, Daniel la miró con una expresión distinta. Laura, dijo, ¿nos conocemos de antes? El corazón de ella se detuvo. No, respondió rápido. ¿Por qué lo pregunta? Daniel frunció ligeramente el ceño. No lo sé. Es solo una sensación absurda. Ella forzó una sonrisa. Debe ser el cansancio. Pero sabía que no lo era. Sabía que el pasado había empezado a despertarse. Y esta vez, no estaba segura de poder huir otra vez. Daniel no dejó de mirarla. No de forma descarada, no con insistencia evidente, pero sí con esa atención silenciosa que nace cuando algo no encaja del todo. Laura fingía tranquilidad. Miraba la ventana, ajustaba la correa de su bolso, respiraba con cuidado. Había aprendido a hacerlo así durante años. Controlar cada gesto, cada palabra, cada silencio. ¿A qué se dedica?, preguntó Daniel finalmente. Ella tardó un segundo más de lo normal en responder. Trabajo con libros, dijo. Edición, corrección. Cosas así. No era mentira, pero tampoco era la historia completa. Eso explica su forma de hablar, sonrió él. Elige mucho las palabras. Laura lo miró sorprendida. ¿Eso es malo? No, respondió Daniel. Es agradable. Hace que uno quiera escucharla. El comentario le atravesó el pecho, porque él siempre había sabido escucharla. El tren avanzaba entre paisajes que Laura conocía demasiado bien. Cada curva le devolvía recuerdos. Cada estación era un nombre que había intentado olvidar. Regresé por trabajo, continuó Daniel. El hospital me ofreció un puesto fijo. Pensé que ya era hora de volver. ¿Y estás solo?, preguntó ella antes de poder detenerse. Daniel la miró con una media sonrisa cansada. Sí, hubo alguien después, pero nunca fue igual. Laura bajó la mirada. Algunas personas dejan huellas difíciles de borrar. Eso es exactamente lo que pasó, dijo él. Aunque suene absurdo después de tantos años, no lo era. No para ella. Esa misma noche, 20 años atrás, Laura estaba sentada frente a Daniel, con las manos entrelazadas. Habían discutido por primera vez. No puedes decidir por mí, le dijo él. Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos. Ella negó con la cabeza. No lo entiendes, susurró. Esta vez no. Daniel se acercó. Laura, mírame. No importa lo que pase, yo me quedo. Y fue ahí cuando ella supo que tenía que irse. Porque si se quedaba, él renunciaría a todo. Daniel, dijo ella de pronto regresando al presente. ¿Alguna vez pensó que quizá ella se fue para protegerlo? Él frunció ligeramente el ceño. Durante años pensé eso, admitió. Luego pensé que solo me había olvidado. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. ¿Y ahora?, preguntó ella. Daniel sostuvo su mirada. Ahora no lo sé, pero si la tuviera frente a mí, le pediría la verdad. Aunque duela, el corazón de Laura empezó a latir con fuerza, porque la verdad no solo dolería, lo cambiaría todo. El tren comenzó a desacelerar. Esta es mi estación, dijo Daniel. ¿Y la suya? Laura dudó. La siguiente. Él se levantó, tomó su abrigo y luego se detuvo. Laura, dijo, ¿podría invitarla a tomar un café algún día? Ella sintió pánico. Y algo más peligroso aún, esperanza. No lo sé, respondió. Mi vida es un poco complicada. Daniel sonrió con suavidad. La mía también. Le entregó una tarjeta, por si algún día decide que no lo es tanto. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. Daniel bajó, y antes de perderse entre la gente, se volvió. La miró una última vez, como si intentara grabar su rostro en la memoria. Laura permaneció sentada, con la tarjeta temblando entre los dedos. Sabía que aceptar ese café
significaría caminar directo hacia la verdad, hacia el pasado, hacia el secreto, un secreto que no solo era suyo. Cerró los ojos. No debiste volver, susurró. Ninguno de los dos estaba listo. Pero el destino nunca pide permiso, y esta vez ya había empezado a hablar. Laura no durmió esa noche. La tarjeta de Daniel descansaba sobre la mesa, como si tuviera peso propio. Cada vez que cerraba los ojos lo veía, de pie en el andén, mirándola como si algo en ella le resultara peligrosamente familiar. Se levantó antes del amanecer. La casa estaba en silencio, ese silencio que solo conocen quienes han aprendido a vivir con verdades incompletas. «Mamá». La voz llegó desde el pasillo. Ella se giró de inmediato. «¿Te desperté?», preguntó forzando una sonrisa. Él negó con la cabeza. Tenía 19 años. Alto. Los mismos ojos de Daniel. La misma forma de fruncir el ceño cuando pensaba demasiado. «No podías dormir otra vez, ¿verdad?», dijo. Laura bajó la mirada. «A veces el pasado hace ruido», respondió. Él la observó con atención. Siempre había sido así, demasiado perceptivo para su edad. «¿Tiene que ver con ese viaje?», preguntó. «Volviste distinta». Laura dudó. Durante años había aprendido a responder sin decir demasiado. «Me encontré con alguien», admitió finalmente. «Alguien que conocí hace mucho tiempo». Él no dijo nada, pero algo en su expresión cambió. «¿Alguien importante?». Laura se acercó y le acomodó el cuello de la camiseta, como hacía cuando era niño. «Mucho». Daniel entró al hospital con la sensación incómoda de no haber cerrado algo importante. Mientras se colocaba la bata, una imagen insistía en su mente. Laura, su voz, su forma de mirarlo, como si supiera cosas que él había olvidado. «¿Nuevo por aquí?», preguntó una enfermera. «Algo así», respondió él. Durante la mañana atendió pacientes, firmó informes, escuchó historias ajenas, pero su mente seguía en otro lugar, hasta que lo vio. El joven estaba sentado en la sala de espera, revisando su teléfono. Cuando levantó la mirada, Daniel se detuvo en seco. No sabía por qué, pero algo en ese rostro le golpeó el pecho. «¿Todo bien, doctor?», preguntó el chico. Daniel parpadeó. «Sí, perdón. ¿Tu nombre?». «Mateo», respondió. «Vine con mi madre, pero está hablando con administración». «Mateo». Daniel asintió lentamente. «¿Te importa si me siento?». «Claro que no». Se sentó frente a él. La conversación fue simple, cotidiana, demasiado normal para lo que Daniel sentía por dentro. «¿Estudias?», preguntó. «Quiero estudiar medicina», respondió Mateo. «Siempre me ha llamado la atención». Daniel sonrió sin saber por qué. «Es una buena elección». Mateo lo miró con curiosidad. «¿Usted cree que uno puede parecerse a alguien que nunca conoció?». La pregunta lo descolocó. «¿A qué te refieres?». Mateo se encogió de hombros. «No lo sé. A veces siento que me falta una parte de la historia». Daniel sintió un nudo en la garganta. «Todos tenemos preguntas así», dijo. «Lo importante es no dejar de buscarlas». En ese momento, Laura apareció al fondo del pasillo, y cuando vio a Daniel sentado frente a su hijo, el mundo se detuvo. Sus pies se clavaron al suelo. El aire dejó de entrar, porque ese encuentro, ese instante, era el que había temido durante 20 años. Daniel levantó la vista. Sus ojos pasaron de Mateo a Laura, y algo en su expresión cambió. «Laura», dijo lentamente. «Él es». Ella negó con la cabeza de inmediato. «No», respondió. «Es solo mi hijo». Daniel se levantó, miró al joven, luego a ella, y en su rostro apareció una expresión que Laura conocía demasiado bien, la de alguien que empieza a entender, sin tener aún las palabras. «Mucho gusto», dijo Daniel a Mateo. «Soy Daniel». Mateo sonrió. «Igualmente». Pero Laura sabía que nada en ese encuentro era casual. Nada. Porque los secretos pueden guardarse durante años, pero el destino siempre encuentra la forma de sentarlos frente a frente. Y esta vez, el silencio empezaba a resquebrajarse. Daniel no pudo concentrarse el resto del día. El rostro del joven, la forma de hablar, la pregunta que había hecho sin saber por qué. «¿Usted cree que uno puede parecerse a alguien que nunca conoció?». Esa noche, caminó sin rumbo por la ciudad. Las luces parecían más frías, el aire más pesado,
hasta que, casi sin pensarlo, se detuvo frente a un edificio que no visitaba desde hacía 20 años. El número seguía siendo el mismo. Subió las escaleras. Tocó el timbre. Laura abrió la puerta. No parecía sorprendida, como si hubiera sabido que ese momento llegaría. «Hola, Daniel», dijo. Él la miró durante un largo segundo. «No puedo irme sin preguntar», respondió. «Necesito saber». Ella se hizo a un lado. «Pasa». La casa estaba en penumbra, silenciosa. «Mateo está dormido», dijo ella. «Mañana tiene clases». Daniel asintió, con el corazón golpeándole el pecho. «Laura», empezó. «Dime la verdad, aunque me destruya». Ella cerró los ojos. Durante 20 años había ensayado 1000 veces ese momento, y ninguna la había preparado. «Cuando me fui», dijo al fin, «no fue porque dejara de amarte». Daniel apretó los puños. «¿Entonces por qué?» Laura levantó la mirada. «Y por primera vez, no huyó, porque estaba embarazada». El silencio cayó como una sentencia. Daniel dio un paso atrás. «¿Qué? El médico me dijo que el embarazo era de riesgo», continuó. «Que si tú lo sabías, renunciarías a todo, a tu carrera, a tu vida». Las lágrimas comenzaron a caer, y yo no podía permitirlo. Daniel negó con la cabeza. «Eso no era tu decisión». «Lo sé», susurró, «pero tenía miedo, y te amaba demasiado». Él pasó una mano por su rostro. «¿Mateo?» Laura asintió. Daniel se apoyó contra la pared, como si el cuerpo ya no pudiera sostenerlo. «Tiene mis ojos», dijo con la voz rota. «Y tu manera de pensar», respondió ella. «Y tu vocación». Daniel cerró los ojos. 20 años. 20 años que nadie podría devolver. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué dejar que lo conociera?». Laura lo miró con una tristeza infinita. «Porque el destino ya había decidido por nosotros». Daniel respiró hondo. «Quiero conocerlo», dijo. «No como médico, no como extraño». Laura dudó. «No puedes entrar y salir de su vida». «Nunca lo haría», respondió. «Ya perdí demasiado tiempo». Ella lo miró, y por primera vez en 20 años le creyó. Desde el pasillo, una sombra observaba. Mateo había escuchado. No todas las palabras, pero las suficientes. Y en su pecho, una verdad comenzaba a tomar forma. Mateo no durmió en toda la noche. Las frases que había escuchado desde el pasillo regresaban una y otra vez, desordenadas, incompletas, pero imposibles de ignorar. Darcy estaba embarazada. Desde 20 años, Fasmi tiene mis ojos. Se sentó en la cama, con la espalda apoyada contra la pared. Toda su vida había sentido que faltaba algo. No una presencia concreta, sino una respuesta. Ahora esa respuesta tenía un rostro y una voz. A la mañana siguiente, Laura preparaba café cuando sintió que alguien la observaba. «Mamá», dijo Mateo, «tenemos que hablar». Ella se giró lentamente. Reconoció ese tono, el mismo que había usado Daniel años atrás, cuando intuía una verdad escondida. «Claro», respondió. «¿Qué pasa?» Mateo respiró hondo. «Anoche escuché». El color abandonó el rostro de Laura. «Mateo, no todo», aclaró él, «pero lo suficiente». El silencio se instaló entre ellos, denso, definitivo. «¿Él es mi padre?», preguntó finalmente. Laura cerró los ojos. Durante años había protegido esa verdad como se protege una herida abierta, pero ya no podía hacerlo más. «Sí», respondió en voz baja. «Daniel es tu padre». Mateo no reaccionó como ella temía. No gritó, no lloró. Solo asintió lentamente. «Lo supe cuando lo vi», dijo. «No porque se pareciera a mí, sino porque sentí algo raro, como si lo conociera de antes». Laura sintió que el pecho se le rompía. «Perdóname», susurró. «Creí que te estaba protegiendo». Mateo la miró con ternura. «Lo sé. Siempre lo hiciste». Se levantó y la abrazó. «Pero ahora, necesito conocerlo». Laura se aferró a él. «Tengo miedo de perderte». Mateo se separó apenas para mirarla a los ojos. «No me vas a perder. Solo voy a entenderme mejor». Daniel estaba sentado en un banco del parque cuando escuchó su nombre. «¿Daniel?». Se giró. Mateo estaba allí, de pie, con los hombros rectos y la mirada firme. Daniel se levantó de inmediato. «Mateo, yo». El joven levantó una mano. «No vengo a reclamar nada», dijo. «Solo quiero hablar». Se sentaron.
Durante unos segundos, ninguno supo por dónde empezar. Siempre quise estudiar medicina, dijo Mateo al fin. Mi madre nunca me dijo por qué, pero ahora lo entiendo. Daniel sonrió con los ojos húmedos. Tienes tu propio camino, respondió. No tienes que parecerte a mí. Mateo lo miró. Pero quiero conocerte. Esa frase fue suficiente. Daniel asintió. Aquí estoy. Desde la distancia, Laura los observaba. Vio cómo hablaban, cómo se reían tímidamente, cómo el destino tejía lo que ella había intentado desatar durante años. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no de dolor, de alivio, porque a veces amar también significa soltar. El atardecer caía lento sobre la ciudad. Laura estaba sentada en el balcón, con una taza de té entre las manos. Por primera vez en muchos años, no sentía ese peso constante en el pecho. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no huía. Escuchó pasos detrás de ella. ¿Puedo?, preguntó Daniel. Laura asintió. Se sentaron uno junto al otro sin tocarse, como dos personas que saben que el silencio también puede ser un puente. Mateo me pidió que viniera, dijo Daniel. Dijo que hay cosas que solo tú y yo podemos cerrar. Laura sonrió con tristeza. Siempre fue más valiente que yo. Daniel la miró. No, tú fuiste valiente a tu manera. Elegiste cargar sola con todo. Ella bajó la mirada. Elegí mal. Elegiste con amor, corrigió él. Y eso cambia todo. El viento movió suavemente las cortinas. ¿Sabes qué es lo más difícil?, dijo Laura. Que aún te amo. Daniel no respondió de inmediato. Tomó aire. Yo nunca dejé de hacerlo, confesó. Solo aprendí a vivir con la ausencia. Laura cerró los ojos. Tengo miedo, susurró. No del pasado, sino de que no sepamos quiénes somos ahora. Daniel la miró con ternura. Entonces empecemos de nuevo. Sin promesas eternas, sin sacrificios silenciosos. Se volvió hacia ella. Solo la verdad. Laura lo miró. Por primera vez sin máscaras. La verdad es que no quiero perderte otra vez. Daniel tomó su mano. Esta vez no me iré. Desde la puerta, Mateo los observaba. No como un niño que teme perder, sino como un joven que entiende. No necesitan decidir nada hoy, dijo. Ya recuperaron lo que importaba. Laura lo miró con orgullo. ¿Desde cuándo eres tan sabio? Mateo sonrió. Desde que dejé de sentir que me faltaba algo. Esa noche cenaron juntos, no como una familia perfecta, sino como una familia verdadera. Hablaron de cosas simples, de música, de libros, de planes pequeños, y en cada gesto, en cada risa contenida, había algo nuevo. No el amor del pasado, sino uno más fuerte. Antes de irse, Daniel se detuvo en la puerta. Laura, dijo, gracias por decirme la verdad. Ella lo miró. Gracias por quedarte. Daniel sonrió. Nos vemos mañana. Laura cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. Por primera vez en 20 años, no sentía miedo del mañana, porque algunos amores no se rompen, solo esperan. Daniel cerró la carpeta con más fuerza de la necesaria. No es tan simple, dijo. Laura lo miró desde el otro lado de la mesa. Para Mateo sí lo es, respondió. Para él solo significa tener un padre. Daniel pasó una mano por su frente. Estoy a punto de asumir un cargo importante. Si hago público esto ahora, el hospital abrirá una investigación. ¿Una investigación por qué?, preguntó ella. ¿Por amar a tu hijo? Daniel negó con la cabeza. Por no haber estado. Por haber regresado justo ahora. Por cada decisión que tomé sin saber que él existía. Laura guardó silencio. ¿Estás diciendo que no puedes reconocerlo? Daniel la miró con dolor genuino. Estoy diciendo que necesito tiempo. Mateo escuchó la conversación desde el pasillo. Tiempo. Esa palabra le resultó conocida. Demasiado. Esa noche, Mateo enfrentó a Daniel. ¿Te avergüenzo?, preguntó sin rodeos. Daniel se quedó helado. No, jamás. Entonces, ¿por qué tienes miedo de decir que soy tu hijo? Daniel respiró hondo. Porque no quiero que te hagan daño. Mateo lo miró fijamente. El daño ya está hecho cuando se duda. Daniel bajó la mirada. En el hospital los rumores comenzaron. ¿Sabías que Daniel volvió con una historia rara? Dicen que tiene un hijo. ¿Después de tantos años? Daniel escuchaba en silencio. Su pasado, una vez más, amenazaba con alcanzarlo. Laura empezó a dudar. No del amor de Daniel,
sino de su fortaleza. No quiero que Mateo vuelva a sentirse invisible, dijo una noche. Ya pasó una vida así. Daniel la miró. Déjame hacerlo bien. Hazlo pronto, respondió ella, porque el amor que se aplaza también duele. Mateo tomó una decisión. Solicitó prácticas en el hospital, no como hijo, como estudiante. Y cuando Daniel lo vio entrar con bata blanca, entendió que su hijo no estaba esperando permiso. Estaba reclamando su lugar. Daniel nunca había tenido miedo de firmar un diagnóstico difícil. Había tomado decisiones de vida o muerte. Había enfrentado errores médicos, pérdidas irreparables, juicios silenciosos, pero nunca había tenido que decidir quién era. El despacho del comité ético estaba lleno. ¡Demasiado! Doctor Daniel Ríos, dijo la presidenta. Gracias por venir. Laura había escuchado ese apellido miles de veces en boca de otros, nunca en la de su hijo. ¿Cómo sabe?, continuó ella, su postulación a la dirección médica requiere absoluta transparencia. Daniel asintió. Estamos al tanto de rumores, intervino otro miembro. Queremos saber si existe una situación personal que pueda comprometer su función. Daniel pensó en Mateo, en su manera de mirarlo sin reproche, pero con espera. Sí, respondió, existe. El silencio fue inmediato. Tengo un hijo adulto, continuó. No lo supe hasta hace poco. Algunos intercambiaron miradas. ¿Por qué no fue reconocido antes? Daniel respiró hondo. Porque no lo sabía. Y porque la vida no siempre da segundas oportunidades. Hasta que lo hace. Mateo estaba sentado en la biblioteca cuando recibió el mensaje. Necesito verte, hoy. No preguntó nada más. Laura preparó la cena sin apetito. Sabía que algo estaba por romperse o por sanar. Daniel llegó tarde. El comité abrió un proceso de revisión, dijo sin rodeos. Laura lo miró con calma. ¿Y tú? Daniel dudó. Me pidieron que pospusiera cualquier reconocimiento legal hasta que se cierre el proceso. Laura se levantó lentamente. Eso significa volver a esconderlo. Significa protegerlo, corrigió Daniel. Laura negó con la cabeza. No puedes proteger a alguien negándole su nombre. Daniel cerró los ojos. Tengo miedo de que todo esto lo alcance. Ya lo alcanzó, respondió ella. La diferencia es si tú estarás de su lado cuando pase. Mateo llegó. ¿Puedo hablar?, preguntó. Daniel asintió. Si no puedes decirle al mundo que soy tu hijo, dijo Mateo, al menos dime si lo eres de verdad. Daniel lo miró. Lo soy, en todo lo que importa. Mateo respiró hondo. Entonces no me pidas que espere. Yo no soy un secreto. Daniel sintió el golpe, porque Mateo no pedía nada imposible, pedía verdad. Esa noche, Daniel escribió una carta. No al comité, no al hospital. A Mateo. No supe llegar a tiempo, pero no volveré a llegar tarde. Al día siguiente, tomó una decisión que cambiaría todo. El auditorio del hospital estaba lleno, demasiado lleno para un anuncio que no figuraba en la agenda oficial. Daniel observaba el escenario desde el fondo. Tenía el discurso en el bolsillo. No lo había ensayado. Porque las palabras que importan no se ensayan. Laura estaba sentada en la tercera fila. Mateo a su lado. No se tomaban de la mano. No lo necesitaban. Cuando Daniel subió al estrado, el murmullo se apagó. Gracias por venir, dijo. Sé que muchos esperaban otro tipo de anuncio. Hizo una pausa. Durante años he ejercido la medicina, creyendo que la excelencia profesional se mide por decisiones correctas, incluso cuando duelen. Algunos intercambiaron miradas. Hoy vengo a hablarles de una decisión personal. Laura sintió que el aire se detenía. Hace 20 años, una mujer tomó una decisión difícil para protegerme, continuó. Yo no lo supe, pero esa decisión tuvo consecuencias. Daniel buscó a Mateo con la mirada. Hace poco descubrí que tengo un hijo. Un murmullo recorrió la sala. No lo digo para justificarme. Lo digo porque ocultarlo sería una forma de negarlo. Respiró hondo. Mi hijo se llama Mateo, está aquí hoy. Mateo se enderezó. No con orgullo, con dignidad. Si esta verdad me cuesta el cargo que iba a asumir, continuó Daniel, lo acepto, porque ningún puesto vale más que la vida que ayudé a crear. El silencio fue absoluto. Horas después, la decisión fue comunicada. El nombramiento quedaba suspendido. La revisión continuaría. Daniel firmó los documentos sin protestar. Cuando salió,
Laura lo estaba esperando. «Lo hiciste», dijo. Daniel asintió. «Perdí algo importante». Mateo se acercó. «Ganaste algo más grande». Daniel lo miró y por primera vez sin miedo lo abrazó. Esa noche cenaron en silencio. No porque faltaran palabras, sino porque sobraban emociones. «No sé qué pasará ahora», dijo Daniel finalmente, «pero sé quién soy». Laura lo miró. Eso es empezar de verdad. Desde la ventana, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Pero para ellos, todo había cambiado. El apellido no pesa igual para todos. Para algunos es solo una palabra en un documento. Para otros, es una historia entera, cayendo sobre los hombros. Mateo lo descubrió el primer día que entró al hospital como practicante. «¿Ríos?», preguntó una residente mirando su credencial. «¿Como el doctor Daniel Ríos?». Mateo dudó apenas un segundo. «Sí», respondió. «Como él». La residente levantó las cejas. «Vaya», murmuró. «Debe ser mucha presión». Mateo sonrió con educación. «Es una responsabilidad», corrigió. Pero por dentro no estaba tan seguro. Él observaba desde lejos. Había pedido mantenerse al margen. No quería favores, no quería sospechas. Quería ser padre, no un privilegio. «¿Te arrepientes?», le preguntó Laura esa noche. Daniel negó. «Me duele», admitió. «Pero no me arrepiento». Laura lo miró con atención. «Yo sí me arrepiento de algo». Daniel la miró. «De no haberte dicho la verdad antes, de haber decidido sola». Daniel tomó su mano. «Sobrevivimos. Y eso también cuenta». Mateo llegó tarde esa noche. Se sentó a la mesa sin hablar. «¿Todo bien?», preguntó Laura. Mateo respiró hondo. «Me preguntaron si había llegado hasta aquí por mi apellido». El silencio fue inmediato. «¿Y tú qué dijiste?», preguntó Daniel. «Que llegué porque quiero estar aquí», respondió. «Pero no sé si algún día dejarán de mirarme así». Daniel se levantó. «Ven conmigo». Salieron a caminar. «Cuando empecé», dijo Daniel, «también dudaban de mí. No por mi apellido, sino por mis errores». Mateo lo miró. «¿Y cómo lo soportaste?». Daniel se detuvo, aprendiendo a no vivir para demostrar nada, solo para ser honesto. Mateo asintió lentamente. Días después llegó la carta. El comité había cerrado la revisión. Daniel podía seguir ejerciendo, pero el cargo directivo quedaba definitivamente descartado. Laura leyó la carta con el corazón apretado. «¿Te duele?», preguntó. Daniel la miró con calma. «Sí, pero ahora duermo mejor». Mateo tomó una decisión. Pidió cambiar de hospital para terminar sus prácticas. «No para huir», explicó, «sino para crecer solo y volver con algo propio». Daniel sintió orgullo y miedo. «Siempre voy a estar», dijo. «Aunque no me necesites». Mateo sonrió. Eso es lo que necesitaba oír. Esa noche, Laura y Daniel se quedaron solos. «Nunca pensé que volveríamos a este punto», dijo ella. «No como antes, sino mejor». Daniel la miró. «El amor joven promete. El amor adulto elige». Laura apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces elijámonos», susurró. Daniel besó su frente, no como quien recupera el pasado, sino como quien construye futuro. 10 años después, el hospital ya no llevaba el mismo ritmo. Había nuevas salas, nuevos nombres en las puertas, nuevas historias comenzando, pero algunos pasillos guardan memoria. Daniel caminaba despacio, apoyándose ligeramente en el bastón que nunca pensó necesitar, no por debilidad, sino por tiempo. Laura iba a su lado. «Sigues caminando como si fueras tarde», bromeó ella. Daniel sonrió. Algunas costumbres no se pierden. Se detuvieron frente a una puerta. «Doctor Mateo Ríos, medicina interna». Laura sintió un nudo en la garganta. «Lo logró», susurró. «Siempre lo hizo», respondió Daniel. «Solo necesitaba tiempo». La puerta se abrió. «¿Otra vez llegando temprano?», dijo Mateo sonriendo. Tenía la misma mirada de Daniel, pero la serenidad de Laura. «No queríamos perdernos nada», dijo Laura. Mateo los abrazó, no como hijo agradecido, como adulto completo. Esa tarde, caminaron por el parque. «A veces pienso», dijo Mateo, «en lo distinto que habría sido todo si se hubieran reencontrado antes». Laura negó con suavidad. «No habríamos sido quienes somos». Daniel asintió. «Hay historias que solo pueden contarse cuando se viven despacio». Cuando el sol comenzó a caer,
Laura y Daniel se sentaron en el banco de siempre. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella. Daniel pensó unos segundos. De no haber entendido antes que el éxito no se mide en cargos, sino en personas que se quedan. Laura tomó su mano. Entonces hicimos bien. Esa noche, Daniel escribió una última nota. No para publicar, no para justificar, solo para dejar constancia. Amé cuando no supe. Perdí cuando tuve miedo. Pero cuando elegí la verdad, gané todo. Laura apagó la luz. ¿Estás listo?, preguntó. Daniel la miró. Hace tiempo. Se quedaron en silencio. No vacío, pleno, porque algunas historias no terminan con promesas, sino con presencia. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios. Pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.